Estamos felices también por la visita. Vemos muchas personas por primera vez aquí. Wir sind froh für jeder Besucher. Wir sind ja ein Chef, was hier zum ersten Mal vielleicht sind. Para los que no me conocen, mi nombre es Jacob Wall Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Jakob Wall. y a él a lo mejor ya más le conocen que Werner Peters. Mich kennen ihr bestimmt al besser, Werner Peters. Y nosotros somos los compañeros aquí y somos los príncipes en esta mañana. Wir sind hier Kumpels und wir sind Prinzen hier von der. ¿Cuántos príncipes y princesas hay aquí hoy? Wie viele Prinzen und Prinzessinnen sind hier von der? Aleluya. Porque todos los que son hijos del gran rey y hijas son príncipes y princesas. Halleluja. All die, die Kinder sind von dem großen König, das sind Prinzen und Prinzessinnen. Bien, es tan bueno, es tan lindo cuando nosotros podemos reunirnos aquí sin discriminación. Das ist sehr schön und sehr fern, wenn wir uns hier versammeln dürfen, ohne jegliche Diskrimination. El domingo pasado nosotros habíamos mencionado que hoy queremos hablar sobre la Pascua. Wir reden für Sonntag ein bisschen über, dass wir von der wollen über Ostern, über Passa reden. Y hoy entonces nosotros queremos hablar sobre el verdadero sentido de la Pascua. Und von der wollen wir über den wahren Sinn von der Passa reden. El domingo pasado estábamos hablando sobre la santificación antes de la Pascua. Für Sonntag reden wir über die Heiligung vor der Passa. Que consiste en la liberación del pasado, Was daran besteht, uns von der Vergangenheit frei zu machen. para que podamos estar libres sin algún estorbo para festejar la Pascua. Omdat wir können frei sein, ohne jegliches Hindernis, das Passa zu feiern. Y en realidad hoy conmemoramos el día de la resurrección. Und in Wirklichkeit erinnern wir uns von der an den Auferstehungstag. Y no es lo mismo que la Pascua. Und das ist nicht dasselbe wie das Passa. Entonces hoy vamos a intentar de interpretar qué significa la Pascua. Von der wollen wir versuchen, uitzuleggen, was bedeutet Passa. Porque en realidad la Pascua debería haber empezado el jueves a la noche. In Wirklichkeit, das Passa hat also Donnerstag so angefangen. Es exactamente en la noche que Jesús empezó a sufrir. Das kriegt die Nacht, der Abend, dass Jesus anfängt zu leiden. Y antes de empezar con este estudio, yo quiero pedir a Dios que Él me dé la palabra precisa para esto. Ja, wie wir das Studium wiedergehen, möchte ich Gott beten, dass mir der Rechte wird. Ja. Padre nuestro que estás en el cielo, Himmlischer Vater, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de ti. wir sagen dir Dankeschön für diesen Moment, wo wir für dich kennen sind. Aquí estoy para hablar sobre la Pascua Hier sehe ich, über das Passa zu reden. y sin ti no lo puedo. Ohne dich kann ich das nicht. Te pido que tú hables a través de mi boca. Ich bete, dass du durch meinen Müll reden musst. Dame las palabras precisas Dann gib mir der rechte Wert. y abra nuestros oídos y nuestros corazones Und merk unsere Ohren, unsere Worte oben. para escuchar y entender tu propósito. Dienen Sinn zu hören, zu verstehen. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Und dienen die Leute sehen sie in den Namen Jesus Christus. Amén. Amen. La Pascua empieza en el momento que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Das Passa fängt an dem Moment an, als Gott sein Volk von der Sklaverei in Ägypten redet. Tenemos bien narrado en la Biblia toda la historia y detalladamente qué pasó cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Wir haben das ganz klar und detailliert alle festgehalten und abgeschrieben, wie das in der Bibel, als Gott sein Volk in Ägypten retrat.
Y antes de celebrar la Pascua, En eer ze dat Passa vierde, Dios primero debilitó al enemigo. dann schwächt Gott erstmal den Feind. Primero llamó a Moisés en el desierto Schreibt der Moses an der Wüste, y le dijo, quita tu zapato. und sagt ihm, trag deine Schuhe uit. Él tenía que deshacerse de todo lo que le estorba del pasado. Hij muss sich von alles vrijmerken wat hem van aan de Vergangenheit hindert. Para que él pueda entender el propósito de Dios. Omdat hij den Sinn Gottes verstehen kann. Él tenía que entrar en la presencia de Dios Hij moest aan de Gegenwart Gottes komen. para que Dios le muestre qué lo que es lo que él quiere hacer con su pueblo. Omdat Gott am wijzen kan wat dat weer wat hij met zijn volk wil. Él al principio se sintió totalmente indigno, Hij voelt zich am Anfang ganz komplett onwaardig. se sintió incapaz, Hij voelt zich onfähig. pero Dios le habló al corazón Maar Gott redde zijn hart. y él se fue. En hij ging. Se fue a Egipto Hij ging naar Egypte. y trabajó ahí. En hij arbeidde daar. O sea, solamente obedeció a Dios. Beter gezegd, hij gehorcht plus Gott. Se presentó ante el rey de la esclavitud. Hij presenteert zich voor de koning van de sklaverie. Dios le dio palabras God gaf hem de wet. y Dios hizo el trabajo. En God deed de arbeid. Debilitó al ejército enemigo. Hij schwächte dat Feindesheer. Primero, con 9 plagas seguidas lo debilitó. De eerste mal met de 9 plauwen aneinander schwächte hij. Y ahí cuando el pueblo enemigo ya estaba debilitado, Als de Feindesvolk al geschwächt weer, ahí Dios preparó el camino para la liberación. dan merkt God den Weg rijden voor de bevrijding. Y antes de hacer ese salto, En bevor ze deze sprong deden, porque en realidad la palabra Pascua significa salto. in zijn werkelijkheid dat woord Passa betekent sprong. Salto de la esclavitud hacia la liberación. Sprong Hacia- van de sklaverie naar de vrijheid. Y ahí ellos tenían que hacer un sacrificio. Daar moesten ze dan een offer brengen. Tenía que ver un derramamiento de sangre Daar moest bloed vergoten worden. y tenía que ver una señal de sangre. En daar moest ook een bloedteken zijn. Entonces ellos tenían que sacrificar un cordero Dan moesten ze een lam offeren por familia voor familie. y pintar los dinteles de los 2 postes de la puerta En de bed standaard aan der vouwen. y la parte de arriba también En het bovenste dan je rest ook. con la sangre. Met dat bloed. Esto era la señal de que los que lo pintaron creen en Dios. Dat weer dat teken. Die wat dat gevaar hadden, geloofde aan God. Y a los que realmente demostraron que creen en Dios, Dios los salvó. En die wat dat werkelijk wijzen dat ze aan God geloofden, die raad God. Pero los que no pintaron los dinteles, Maar die wat der je rest niet gevaar hadden, murió el primogénito de todos lo que existe en su casa. daar starf de eerstgeboorte van alles wat het aan zijn huis geeft. Y eso era un dolor tan terrible Dat weer zijn zeer grote weideel para los enemigos voor de vijand, que los enemigos estaban totalmente confundidos dat de vijand einfach ganz tegenander waren. y los expulsó de su tierra En zij smijten den Rütte der land, al pueblo de Dios. dat volk Gottes. Pocos días después, Adelig der Lothar, cuando ya se calmaron, als ze zich dan een beetje beruhigd hadden, se arrepentieron en deden dat leid, y los persiguieron otra vez en dan vervalden ze aan het water, y se ahogaron en el mar. en ze verdronken door een meer. Esa historia creo que todos van a conocer. Ik geloof de geschichte ken je alle. Entonces, esa noche que sacrificaron el cordero,
Så det oven där ser det lam uppförde, Esto lo llaman Pascua. det nannde sig Passa. Y esto era la señal de liberación. Och det var det tecken från befrielse. Y esto es para nosotros un significado muy, muy importante. Das war uns eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Dios estaba mostrando lo que Él más tarde iba a hacer en la vida espiritual a su pueblo. Gott wusste, was Herr Lothar am geistlichen Leben mit seinem Fall tun wird. Antes de hablar sobre lo que hoy tiene el sentido espiritual, Bevor wir über den geistlichen Sinn reden, was das von der bedeutet, vamos a leer algunos textos y vamos a entender un poquito mejor cómo se celebraba la Pascua en el tiempo antiguo. weil wir noch ein bisschen was Texte lesen in seine Wörter, das zu der alten Zeit geführt haben. Vamos a leer primeramente en Éxodo capítulo 12. Wo wir zuerst in 2. Mose Kapitel 12 lesen. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20. Wir werden von Vers 1 bis 20 lesen. Aunque es un poco largo, pero creo que tenemos tiempo hoy para eso. Ook wanneer het met lang is, aber ich glaube, wir haben von der Zeit das. Dice así, yo voy a leer todos los versículos y luego Werner va a leer en alemán también todos los versículos, ¿ok? Ich werde das erstmal alle in Spanisch lesen, aber ich dann Deutsch lesen. Antes de leer, yo quiero preguntar cómo está el volumen, el audio, ¿está bien? ¿Escuchan bien? ¿No hay retumba? Kan je fan hier niet? Ok, gracias. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Also 2. Mose 12, 1-20. Der Herr redete Moses und Aaron in Ägypten und siehe, diese Monat soll für ihn der Anfang vom Jahr sein. Das ist der erste Monat im Jahr. Sei die ganze Gemeinschaft von Israeliten dort an dem 10. Tag von diesem Monat soll ein jeder Vater für seine Familie ein Lamm nehmen. Ein Lamm für eine Familie. Und wenn die an sein Haus sind, zu wenig sind für ein ganzes Lamm, dann sollen sie dort mit den notsten Nober andeilen, da noch wie viele Menschen dort eten wollen. Soll je dort meten. Das soll ein Einjahrsschritt sein, das kein fehlerhaft, ein Schubsbock oder ein Käsebock. Die sollen den bei dem 14. von dem Monat besorgen, und dann sollen die Voders von der Gemeinschaft in Israel den Beobentreit schlachten. Die sollen von dort Blut nehmen und dort an Bettseite an der derde Remes schmieren und auch am Kopfsteig an Boakant. Der an Boakant der an das Haus, wo das Lamm gegessen wird. Die sollen an der Nacht das Fleisch auf ein Vierbacke und dort abeten. Die sollen dort mit ungesüßtem Brot und bittere Kräuter eten. Die sollen das Lamm nicht reif eten oder an Wutter Kirche. Das soll über ein Vier gebackt werden mit Kopf und Bein und das Bannerste. Die sollen nicht überlassen, was am Marie. Und wenn der doch was am Marie bleibt, soll je dort mit Vier verbrennen. Und wenn je dort eten, soll je so angetrocken sein, dass je ganz rein zum Reisen sind. Das fertig an der Feit und den Stock an der Hand. Die sollen dort bosig eten. Das ist das Passamal für den Herrn. Ich war an der Nacht durch Ägypten gegangen und war dort erstgeborene Menschen und Tiere dort merken. Und ab alle ägyptische Jahre, wo ich mein Urteil kommen lasse. Ich sehe der Herr, das Blut an jene Häuser wird ein Teken sein, wo ich wohne. Wenn ich das Blut sei, wo ich beginnt vorbeigehen. Kein Verdorben wird mein Kind kommen, wenn ich mit meiner Strophe ab Ägypten komme. Das Tag ist für ihn ein Tag zum Andenken. Die sollen den Seehöhle als ein Fast für den Herrn. Ab alle Tide soll je den Hölle immer weich. 7 Tage soll je ungesüßtes Brot eten. Den ersten Tag kurz soll je alle Süßstoff von jenen Häuser weichtönen. Und wenn irgendwer an der 7 Tage soll gesüßtes Brot eten, dem Janien soll je uit der Gemeinschaft rücksaten. Der erste Tag soll ein heiliger Tag kommen sein, und der 7. Tag soll ein heiliger Tag kommen sein. An der Tag soll je nicht arbeiten,
Je zullen dan bloos zoveel arbeiden dat je eten op een das krijgt. Je zullen dat vast met dat ongezouten brood jeder jaar houden. Ween aan deze dag bracht ik al jene stam uit Egypten uit. Daarwegen zal je deze dag immer wieder vieren. Einer, der immer einen Wirt hat. En de eerste maand zal je vom 14. bis zum 21. dag alle Abend ongezouten brood eten. Voor 7 dagen zal geen zuurstof en jene Hisa te vinden zijn. Want irgendwer wat angezoeten at, krijgt den Dund, of dat een Fremder oder ein Anwohner vom Land ist, dem zal je uit de gemeenschap van Israël uitzetten. Keiner en al jene Hisa darf gezoeten brood eten. Je zullen ongezoeten brood eten. Mucho podemos hablar sobre la Pascua, We kunnen veel over Passa reden. pero yo voy a tratar solamente algunos temas. Maar ik wil verzeker bloos aardelijke thema's te behandelen. En el versículo 17 dice Dios, porque en ese día saqué a tu pueblo, al pueblo de Israel de Egipto. Dat zegt aan deze dag nam ik den volk uit Egypten uit. Tan seguro estaba Dios porque todavía no lo había sacado, pero ya estaba instituyendo las fiestas, las celebridades en conmemoración, porque en aquel día lo sacó, dijo. Aún no lo sacó, pero ya lo estaba confirmando. Gott wir so sicher, dass gaf wel alle Anweisungen für die Faste, was sie vieren sollen. Sagt, wenn es an dem Tag hat ihn dritt genommen, hat das noch nicht, aber wird das so sicher, dass das wird. Sagt das alles, an dem Tag hat das. Vamos a comparar un poco qué tiene que ver la Pascua con nuestra vida. Weil wir das ein bisschen vergleichen, was das Passa mit uns Leben zu tun hat. Porque más adelante nosotros podemos encontrar cómo Jesús mismo se llama el Cordero de Dios. Wenn es nachher fängt wieder, dass Jesus selbst das Lamm Gottes hat. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, de repente está viendo que ahí viene Jesús y dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Johannes der Täufer nachher aus der Predigt, dann sagt er, da muss Jesus ankommen, dann sagt er, das ist das Lamm Gottes, was die Welt ihre Sünde wegnimmt. En Apocalipsis nosotros leemos muchos del Cordero inmolado, porque eso ya fue después del sacrificio de Jesús. Nachher in der Offenbarung lesen wir viel von das geopferte Lamm, wenn's dann wie Jesus soll geopfert. Acá el Cordero de la Pascua simboliza, o sea, es una señal directamente hacia Jesús. Hier wird das Lamm, was hier geschlachtet wird, das geht ganz klar auf Jesus an. El pueblo enemigo de Egipto simboliza Satanás y su ejército que nos tenía esclavizado a nosotros. Das feindliche Volk in Ägypten, das bedient Satan mit seiner Feindschaft gegen uns. Y el pueblo de Israel simbolizamos a todas aquellas personas que creen en Dios y en el sacrificio de Jesús. Und das Volk Israel symbolisiert alle, wie die an Gott glauben und an Jesus glauben. Y Dios hizo un sacrificio tremendo para librarnos de la esclavitud de Satanás. Und Gott hat ein großes Opfer gebracht, um uns von Satan seine Sklaverei frei zu machen. Y para ponernos en libertad. Und damit wir an Freiheit gesagt werden. Hay tantos detalles que nosotros leímos aquí en estos 20 versículos. Da sind so viele Details, was wir hier in 20 Versen gelesen haben. Y todo esto se ha cumplido en Jesús.
En dat heeft zich alles aan Jezus vervuld. Dice que el día 14 del primer mes se tiene que empezar a la tarde. A la entrada del sol empieza la fiesta. Dat zegt am 14. dag, wanneer de zon overdraait, dan zal dat aanvangen. En el primer mes del año. In de eerste maand am jaar. Eso es el año del calendario hebreo. Dat is naar de Hebreeuwse kalender nu. No es que cada viernes o cada domingo cae. Dat is niet dat het allemaal vrijdag of zondag is. Eso va con el calendario judío, o sea, hebreo, el día 14 del primer mes. Dat gaat naar de Hebreeuwse kalender, naar de 14e dag in de eerste maand. Tenían que presentar el cordero 4 días antes de la Pascua. Ze moesten het lam 4 dagen voor een Paasal presenteren. Jesús se presentó en el templo de Jerusalén cuando limpió el templo de los negocios 4 días antes de la Pascua. Jezus presenteert zich am tempel als hij de tempel reinigt 4 dagen voor een Paasal. El cordero siempre tenía que ser revisado por los sacerdotes y probado si está sin defecto. Dat lam dat moest immer van de priester onderzocht worden en afgetest als dat ohne Fehler weer. Jesús en los 4 días que estuvo en Jerusalén fue probado por los sacerdotes y los escribas en todo lo que pudieron para encontrar defecto en él y no lo encontraron. Jezus wordt deze 4 dagen van de fariseeën en schriftgeleerden, van de priesters, geprüft en ze zachten als ze niet ergens een Fehler aan hem vangen, ze vangen niet. Aquí en estos 12 versículos no habla así esos detalles, pero nosotros podemos encontrar en Levíticos todos los detalles cómo se tiene que preparar el cordero. Hier in deze vers vangen we dat niet zo detailliert, dat vingen we aan derde, maar ze ganz detailliert wil ze dat lam krijgt voorbereiden zullen. Y había un sacrificio especial por el pecado del pueblo. Daar we ook een ganz bijzondere opfer voor de zin van volk. Y ese cordero se tendría que sacrificar fuera de la ciudad. En dit lam moest buiten de stad geopferd worden. El sumo sacerdote tenía que confesar el pecado del pueblo y cargarlo encima del cordero y sacarlo fuera de la ciudad y matarlo ahí, quemarlo ahí. De hoge priester moest de zonde bekennen en op dat lam laden en dan dat de stad uitbrengen en door opferen, door verbranden. Y Jesús hizo lo mismo, se cargó todos nuestros pecados, todo el pecado del pueblo se cargó encima él y lo sacaron fuera de la ciudad y ahí lo sacrificaron. Jezus deed hetzelfde. Hij liet door aan de stad al onze zonde van het ganze volk op zich en dan namen ze met de stad uit en door opferden ze hem. Otro detalle que encontramos aquí en la Pascua, que no tienen que comer panes con, o sea, pan leudado, tiene que ser sin levadura. Levadura también en alemán habla de acidez, acidificado. Een andere wat we daar vinden is dat ze ongezuurde brood, also ohne Hehl, eten zullen. Esto es en la conmemoración. Dat is een herinnering. Y la levadura simboliza las influencias de nuestro pasado. De Hehl, die symboliseert de invloed van onze vergangenheid. Lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel, Wat God het volk Israël leren wil, que ahora tienen que dejar a Egipto atrás. nu zullen ze Egypten heen zich laten. Toda la influencia que está ahí en Egipto tenía que dejar ahí. Al den invloed wat Egypten daar had, zullen ze doorlaten. Y ellos libremente deberían participar de la Pascua. En ganz vrij zullen ze aan dit Passa deelnemen. Que nada de lo que quedó atrás en Egipto Dat niks van dat wat er terugblijft in Egypten,
le estorbe para servir libremente a Dios. Niks zal hinderen God vrede te doen. Porque cuando Dios llamó a Moisés, En zoals God Moses roept, le dijo, esto te será por señal. dan zei hij, dit zal voor die een teken zijn. Cuando yo saque al pueblo de Israel de Egipto, Want uit dit volk Israël uit Egypte uitneem, me serviréis en este monte. dan was je mij dienen op deze berg. Y para servir a Dios, En om God te dienen, tenemos que estar libres del pasado. moeten we vrij zijn van de vergangenheid. Entonces, para nosotros es lo mismo. Voor ons is dat hetzelfde. Tenemos que dejar atrás We moeten heen aansluiten las influencias de nuestra vida pasada pecaminosa. de invloeden van ons vergane zin in het leven. Cuando nosotros estuvimos en la esclavitud del diablo Als we aan de duivel verskloofd werden, a través de nuestros pecados. durch onze zonde, Porque a través del Cordero de Dios, en durch dat lam Gottes, la sangre que Él derramó, dat bloed wat hij vergeet, Él dio una señal geeft hij een teken. que nosotros seamos protegidos Hij zegt dat teken dat we geschützt werden y que seamos liberados de la esclavitud. en dat we vrijgemaakt werden van de sklaverij. Nosotros no somos liberados por nuestras buenas obras, We zijn niet vrijgemaakt door onze goede woordje, porque todos hemos pecado. want we hebben alle gezondigd. Pero Jesús lo hizo, Maar Jezus deed dat. el Cordero de Dios. Dat lam Gottes, Él nos liberó del pasado hij heeft ons vrijgemaakt van y de nos dio vergangenheid. nueva En vida. heeft ons niet het leven gegeven. Entonces la influencia del pasado tiene que quedar en el pasado. Also moet de invloed van de vergangenheid trouw blijven. Esto es la levadura. Ya no tiene que ver la levadura del pasado, ya no tiene que estar en la presencia de hoy. Dat is de heer van de vergangenheid, die darf al niet in de gegenwart van de zijn. Esto era una señal que Dios le pidió al pueblo de Israel. Dat weer een teken wat God van het volk Israël verlangt. Cada vez que conmemoran la Pascua, tienen que dejar fuera la levadura, ni recordarse del pasado. Jedes Mal, wanneer je aan het Pasen herinnert, wanneer je dat viert, daar je niet mal herinneren aan de vergangenheid. Porque Dios quiere que nosotros estemos en comunicación con Él. Wens God wil dat we in verbinding en gemeenschap met hem zijn. Que nuestro corazón y nuestra mente esté conectado con Él. Dat ons hart en ons gedanken met hem verbonden is. Pero si nosotros pensamos y lamentamos el pasado, Maar wanneer we aan de vergangenheid denken, aan over de klauwen, nos va a estorbar mucho para comunicarnos con Dios. dat wordt ons zeer hinderen om ons met God te Y communiceren. eso pasó con el pueblo de Israel. Dat is wat met het volk Israël passiert. Cuando estuvieron en el desierto, Als ze aan een wüste waren, ya libres, al vrij, estaban llorando dan rouwden ze por la comida que tuvieron en Egipto. over dat eten wat ze in Egypte hadden. Y acá tenían comida de vida, tenían acá que Dios le dio. En hier hadden ze eten, levend eten wat God hen El geeft. maná del cielo. Dat manna van hemel. Pero ellos se recordaron de lo que había atrás. Maar zij herinnerden zich wat hier en weer. Y eso le puso tropiezo. En dat stelde een hindernis op. Y 10 veces, así como Dios 10 veces dejó caer la plaga sobre Egipto, En 10 zoals God ook 10 de plauw over Egypte komen leidt, así el pueblo de Israel se rebeló 10 veces contra Dios. ze rebelleerde het volk Israël zich ook 10 tegen God. Y Dios ahí mismo cerró la puerta y dijo que toda esta generación no pasará el Jordán. En God mir doorkrijgte dat en zei, deze ganze generatie darf niet over am Jordan gaan. ¿Por qué? Porque acá en el corazón estaba la levadura de Egipto que estaba contaminando su vida. Waarom? Wens hier am hart weer de heer van Egypte en de verzuurde erleven. Ellos se recordaban de la comida, Zij herinnerden zich aan dat eten. se recordaban de los dioses de Egipto, En zij herinnerden zich aan de götter daar in Egypte. en las estatuas y imágenes. Aan de statuen en de beelden. Ellos creían todavía en aquellos dioses.
sie glaubten immer noch an jene Götter. Ellos no querían depender de un solo Dios. Sie wollen nicht von einem Gott allein abhängig sein. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros? Wie viel passiert uns dann? Debemos depender de Dios, Wir sollen von Gott abhängig sein, pero tantas veces que estamos dependiendo del Dios del bolsillo, aber wie viel sind wir vom Gott an unser Volk abhängig? del Dios de la sociedad. Vom Gott von unserer Gesellschaft. Y eso nos estorba para estar comunicado con Dios. Und das hindert uns an Kommunikation mit Gott zu sein. Hay tantas cosas que nos estorba. Da sind sehr viele Sachen, die uns hindern. Otra cosa que leemos, que el pan tenían que comer con hierbas amargas. Eine andere Sache, was wir hier lesen, dass sie das Brot mit besseren Kräutern essen sollen. Esto simboliza de que yo acepto toda la amargura de Jesús Das bedeutet, dass ich alle Bitternis von Jesus akzeptiere, que Jesús tuvo que soportar was Jesus uitheilen muss, y que yo casualmente voy a tener que soportar por causa de mi fe. und was ich auch gelegentlich uitheilen muss, wenn es meinen Glauben. Porque comer pan con hierbas amargas, Wenn sie das Brot mit den besseren Kräutern essen, creo que a nadie no nos gustaría. ich glaube, das wird uns alle nicht gefallen. Todos queremos comer lo que en la lengua es suave. Wir möchten alle sind essen, was Scheinesser betont. Pero llega el momento, Weil es kommt der Moment, tenemos que recordar el dolor amargo que Jesús soportó por nosotros. da müssen wir uns an die bessere Weide erinnern, was Jesus für uns gebracht hat. Y para eso es necesario que aceptemos también pasar de vez en cuando por situaciones amargas. Deswegen ist es notwendig, dass wir das akzeptieren, dass wir mit einer durch bessere Situationen gehen. No como algunos dicen que yo tengo que buscar mi amargura. Nicht so, dass wir sagen, ich muss meine Bitterkeit sehen. Tengo que ser amargo para ser acepto delante de Dios. Ich muss bitter sein, dass Gott mich annimmt. No, no es así. Das ist nicht so. Es aceptar lo que viene a nuestro encuentro. Das ist dort annehmen, was uns begegnet. Porque sí o sí vamos a tener días amargos. Wenn es CLC sowieso, wo wir bessere Dinge haben. Hay mucha adversidad en este mundo. Da ist viel, was gegen uns ist in dieser Welt. Porque tenemos un amigo que todavía trabaja intensamente. Wenn wir haben einen Feind, der noch ganz bewusst arbeitet, Satanás con su ejército. der Satan mit seinem Herr. Y él tiene también su gente. Und er hat auch seine Menschen. Y él usa su gente. Und er braucht seine Así Menschen. como Dios usa su pueblo. So als Gott sein Volk braucht. Y hay luchas. Und da sind Kämpfe. Pero Pablo dice que no es lucha contra carne y sangre, Wo Paulus sagt, dass nicht ein Kampf ist gegen Fleisch und Blut, sino contra potestades que gobiernan en las regiones celestiales. sondern gegen Mächte, die in der himmlischen Welt regieren. Y eso es lo que nos pone a veces muy amargo la vida. Und das wird uns das Leben für sehr bitter macht. Pero tenemos que aceptarlo y luchar como Jesús luchó. Und wir müssen das akzeptieren und kämpfen, so wie Jesus kämpft. Quiero hablar un poco, no voy a leer, pero en Números, capítulo 9, versículo 4 a 14, nosotros leemos sobre ciertas condiciones y restricciones de la Pascua. Ich werde das nicht lesen, aber in 4. Mose 9 von 4 bis 14, da redet auch über das Passa. Ahí, el segundo año después de que salieron de Egipto, Das zweite Jahr, nachdem das in Ägypten gegangen wäre, Dios ordenó que celebren la Pascua, exactamente un año después de que salieron de allá. dann gab Gott ente Order, dass sie das Passa feiern sollen. Kriegt ein Jahr, nachdem das sie bitte wäre. Y había ciertos miembros que tenían problema, que no estaban preparados para la Pascua. Da wäre gewisse Glieder, die da nicht reit wären. Die hatten Probleme, wären nicht reit für das Passa. Había muerto una persona en su casa o de su familia y ellos se habían contaminado con el tratamiento. Da wäre vielleicht eine Person gestorben an ihrer Familie, an ihr Haus, und sie hatte sich angesteckt
daar stem dat ze hem aangevoerd hadden. Entonces preguntaron a Moisés, ¿por qué no podemos participar en la Pascua si nosotros no tenemos la culpa que algo sucedió? Dan vroegen ze, Jesus, waarom kan we niet aan de Passa deelnemen, wens we hadden je niet met wat er passiert weer. Entonces Moisés dijo, espérame, yo voy a preguntar a Dios. Also zij vroegen Mose, dan zei Mose, wacht een beetje, ik wil God vragen. Y Dios le dijo, cualquiera que no está preparado para la Pascua por algún motivo que está fuera de su control, En God zei hem, en iedereen wer niet rijdt is voor dat Passa, dat ergens ook wat bitter zijn controle is, puede celebrar el próximo mes, dan kan dat de nächste maand vieren. sea por causa de algún accidente o de un viaje largo o algo que está fuera de su control. Als dat nu dat een accident is, of een lange reis, of ergens wat niet onder zijn controle is, Pero cualquiera que no tiene una excusa legal maar iedereen wer niet een ware entschuldigung heeft, y no participa de la Pascua, en neemt niet aan de Passa deel, tiene que ser cortado de su pueblo. dan moet het hem valt gesloten. Acá Dios quería mostrar de que su pueblo debe estar en constante comunión con Dios. Hier wil God dat wijzen dat zijn volk moet beständig in Beziehung mit ihm sein. El pueblo que ignora esa intimidad con Dios Dat volk wat deze intimiteit met God aflehnt, tiene que ser excluido del pueblo de Dios, dan moet dat volk Gottes uitgesloten para worden. que no contamine al pueblo con su tibieza. Omdat dat volk niet aansteken met ihre Ablehnigkeit. Vamos a ver un poco algunos detalles de Jesús sobre la Pascua. Vamos a ver un poco para entender mejor de que Él es el verdadero Cordero de la Pascua. We worden ons alle details van Jesus aankijken om te zien dat hij dat ware lam is. Primeramente en Mateo 26, versículo 1 y 2, Die eerste in Matthäus 26, vers 1 en 2. Jesús dice así, o sea, acá la Biblia lo narra así. Da sagt die Bibel so, Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. als Jesus met zijn rede durch weer, zei hij te zijn jünger, je weet dat aan 2 dagen dat Passa-fast aanvangt en dat de mensen zijn dan wordt handgegeven worden dat zij am Kreuz zijn. Esto era en el medio del tiempo que él estaba ya en Jerusalén, porque él vino 4 días antes de la Pascua y ya 2 días ya había discutido con los escribas y los fariseos y sacerdotes, y en las noches normalmente se reunía con los discípulos. Dat we midden aan de tijd, als hij al in Jeruzalem weer, want hij kwam je 4 dagen verder, en dat we 2 dagen verder. En hij had al veel gediscuteerd over dagen met de schriftgeleerden en fariseeën en hoge priester. En zo zat hij zich meestens met zijn jüngeren te. Aquí él estaba mencionando a los discípulos lo que va a suceder. Sin embargo, los discípulos no entendieron nada de lo que él quería decir. Hier erwähnt hij zijn jüngeren wat er passeren wordt, maar de jüngeren verstonden niets davon, wat dat betekenen zal. Más adelante, en Lucas versículo 22, 7 y 8, Nachher in Lukas 22, vers 7 en 8. dice así, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id,
prepararnos la Pascua para que la comamos. Dan kwam de dag van ongezuurde bruid en Jezus en aan den dat opferlam moest geslacht worden. Jezus scheidt Petrus en Johannes en zei, zij zullen gaan en veranrijden dat Passalam te eten. Y del versículo 14 a 20 dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En als de stund kwam, zaten hij en zijn apostel zich am Tisch. En hij zei te aan: ik heb op eens een verlangen gehad met jullie dit Passalam te eten. Ja, ik leidde met, wils ik zei jullie, ik wil dat niet wat eten, maar dat en dat Gottes Reich Wirklichkeit geworden is. Dan nam hij dat koffel en dankt dafür en zei: neemt dat en duilt jullie dat aan. Wils ik zei jullie, ik wil van de wijndruwe vrucht niet meer drinken, maar dat Gottes Reich komen wordt. En dan nam hij brood, dank dafür en breekt dat en juicht aan dat en zei: dit is mijn körper, die voor jullie gegeven wordt, dat om aan mij te denken. Grootse nam hij no ovenkast ook dat koffel en zei: dit koffel is de nieuwe band en mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Aquí nosotros vemos que este es el momento preciso que el verdadero Cordero va a ser sacrificado. Hier zei we dat dit is de ganz bestimmte Moment, wo das Lamm geopfert wird. Y ahora se va a sacrificar el Cordero para todo el mundo. En nu wordt dat lam voor de ganze Welt geopfert worden. No solamente para un pueblo seleccionado, Nicht bloß für ein uitgewähltes Volk, sino para todos los que creen. sondern für all die, die glauben. Como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Das Johannes sagt, der Lamm Gottes wird die Welt ihre Sünde wegnehmen. Y Jesús ahora se presenta ante los discípulos y dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Und Jesus sagt ihnen zu seinen Jüngern, wie sehr habt mir doch verlangt, das Passa mit ihnen zu essen. En San Juan capítulo 6, él habla del pan de vida. In Johannes Kapitel 6, da redet er von das Lebensbrot. Y él está discutiendo con el pueblo donde la mayoría de la gente se ofenden. Und er redet mit das Volk, wo die meisten sich angegriffen fühlen. Un día antes le dio de comer a 5,000 hombres. Ein Tag vorher gab er 5000 Mann zu essen. Y el día siguiente el pueblo vino otra vez a él. Und am nächsten Tag kommt das Volk weiter noch an. Y ahí él le está explicando cuál es la comida que ellos necesitan. Und da erklärt er, was das Essen ist, was sie brauchen. Y ahí él dice que él es el pan de vida. Und da sagt er, dass er das Lebensbrot El ist. que no come su carne Der wird nicht sein Fleisch y hat bebe su sangre und sein Blut trinkt, va a morir. der wird sterben. Pero el que come su carne y bebe su sangre va a vivir. Aber der wird sein Fleisch hat und sein Blut trinkt, der wird leben. Ahí él está diciendo que él es el verdadero Cordero. Da sagt er, dass er ist das wahre Lamm. El pueblo no entendía Das Volk verstand das nicht.
que él estaba hablando simbólicamente. dat hij symbolisch redt. Aunque él estaba hablando de la verdad, Ook wanneer hij door de waarheid zegt, típicamente era su cuerpo y su sangre lo que nosotros necesitábamos alimentarnos. dat wir zijn charpa en zijn bloed wat we gebruikten om ons te ernähren. En el final, casi al final del capítulo 6, él dice que las palabras que él habló son espíritu. En daar om eind van diesem Kapitel 6, da sagt er, dat hij weet wat hij geredet heeft, zijn geest. Ahí nosotros entendemos que para nuestra vida espiritual necesitamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Da verstaan we dat voor ons geistliches leven gebruiken we dem charpa en dat bloed Jesu. Y aquí en esta cena él se está presentando nuevamente y dice al pan que es su cuerpo. En hier bij deze ovenmaal, bij deze ovenkast, daar presenteert hij zich nogmaals dat charpa, dat bruid en dat bloed, dat is zijn charpa. Y la sangre es, o sea, el vino es su sangre. En de wijn, dat is zijn bloed. Y dice, haced esto en memoria de mí. En hij zegt dit en herinnering aan mij. Entonces Jesús, después de esto, todos ustedes conocen la historia, que después de la cena fue a Getsemaní. Je kennen deze geschichte, glaube ich, alle, dat nu deze ovenmaal ging Jezus in Gethsemane. Comenzó a luchar, En daar vang hij aan te kämpfen. después le apresaron, En dan namen ze hem vast. le llevaron y le crucificaron. En dan namen hem met en de kruisje hem. Y cuando estuvo en la cruz, En als ze door hem kruis weer, aproximadamente a las 3 de la tarde, en ze ver klok 3 uur middag, él está, antes de expirar, está diciendo estas palabras. en eer hij laatste maal uitadem, zegt hij deze weer. Consumado es. Dat is volbracht. Esto quiere decir que todo lo que estaba escrito en la ley y todas las fiestas que se celebraban de la Pascua, del Cordero de la Expiación, ahora se cumplió para todo el pueblo. Dat betekent dat al dat wat in Gesetz über das Passa geschrieben wird, en dat ganze Passa en alles, en dat ganze Erlösungswerk, dat heeft zich nu erfüllt für das ganze Fall. Entonces la Pascua significa realmente el sacrificio de Jesús Also das Passa, das bedeutet in Wirklichkeit das Opfer Jesu, y no la resurrección. und nicht die Auferstehung. Ahora, la resurrección incluye en esto, Also die Auferstehung ist mit verwickelt in das. porque Jesús con su sacrificio nos expió nuestros pecados. Und Jesus, durch sein Opfer, hat uns versäumt, erlöst von der Sünde. Y con la resurrección, Él venció la muerte Und mit der Auferstehung hat er den Tod besiegt y vive por los siglos de los siglos und lebt für alle Ewigkeit y nos da vida a cada uno que cree en Él. und gibt uns Leben, jeder einer, der an ihm glaubt. Entonces, primero, la Pascua es el sacrificio de Jesús, la verdadera Pascua. Also das wahre Passa, das ist erstens das Leben, das Opfer Jesu, Y nosotros necesitamos celebrarlo. und wir brauchen das zu feiern. Así como el apóstol Pablo también lo enseña en 1 Corintios capítulo 11. Das ist der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 uns lehrt. Entonces hoy en día, que realmente, según entendemos que hoy es el día que se conmemora la resurrección de Jesús, Das wir das verstehen, ist von der an der Tag, wo wir uns an der Auferstehung Jesu erinnern. es muy importante que nosotros celebremos junto a esto tanto la Pascua como la resurrección. Das ist wichtig, dass wir das feiern. Das Opfer, das Passa, auch die Auferstehung. Y la Santa Cena es una réplica de la Pascua. Und das Heilige Abendmahl, das ist eine
eine Erinnerung oder ein Ersatz für das Passa. Por eso es muy importante cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Deswegen sagt Jesus auch, das am Andenken an mich. Y el apóstol Pablo dice, y anunciad la venida del Señor todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, hasta que el Señor venga. Der Apostel Paulus sagt und verkündigt das Wiederkommen Jesu jedes Mal, wenn ihr von diesem Wein trinken und von das Brot essen. El apóstol Pablo ha escrito unos cuantos detalles sobre la Santa Cena, Der Apostel Paulus hat auch alle Details über das Abendmahl geschrieben, pero el tiempo se me agotó, entonces yo voy a dejar esto ahora a cargo del pastor Jerry sobre la Santa Cena. aber meiste Zeit war hier an, also war ich diese Erklärung für Pastor Jerry Luther. Y espero que conseguimos entender el verdadero significado de la Pascua. Ich hoffe, dass wir den wahren Sinn von der Passa verstehen. Que está directamente ligado con la conmemoración que nosotros celebramos en la Santa Cena. Was direkt verbunden ist mit der Erinnerung, was wir feiern, das das Abendmahl. Vamos a hacer una pequeña oración. Alle noch kort beten. Amado Jesús, Lieber Jesus, tú que eres el Cordero de Dios du, was das Lamm Gottes bist, y has dado tu vida, du hast dein Leben gegeben, te sacrificaste a ti mismo du hast dich selbst geopfert, para expiar nuestros pecados. uns von der Sünde zu verseinigen. Tú moriste en la cruz del Calvario, Du bist am Kreuz auf Golgatha gestorben, derramaste tu sangre, hast dein Blut vergoten, nos compraste du hast uns gekauft a precio de sangre. für einen Blutpreis. Ahora el enemigo no tiene más derecho en nosotros, Du hast der Feind kein Anrecht sino que mehr an tú uns, eres nuestro Señor sondern du bist uns y tú Herr. resucitaste Du bist y abgestorben. estás a la diestra del Padre, Du bist an der rechten Seite donde vom Vater. intercedes por nosotros. Und da ist der Anspruch Te für damos uns. gracias Wir danken dir. por darnos vida.